tenemos una mezcla interesante que tiene sus resultados en la escritura. Ya veremos pronto esas intersecciones. Luego del paso del huracán María en el 2017 y observando la luz tenue de una pequeña vela, decidió que ya era tiempo de trabajar en el sueño que tanto había pospuesto, que se trataba de la escritura y publicación de un libro. Y así nació su obra literaria, y ya hoy vemos la luz con este tercer libro titulado Ocho de Copas. Israel, llegó el momento de soltar al mundo el libro. ¿Cómo te sientes? Pues te puedo decir que estoy súper contento. Eh, Fue una de las historias que yo escribí en el 96, más o menos por ahí. Y son de estas historias que yo siempre dije, algún día la quiero tirar al mundo. Y pues se me dio, finalmente se dio. Vemos aquí un juego con el tarot, ¿verdad? Ocho de copas. Y en la parte de atrás del libro, en la contracubierta, dice 9 cartas del tarot, dos mujeres, un corazón, un camino. ¿Estás dispuesto a aceptar lo que te aguarda el destino? Así que con esa pregunta misteriosa comenzamos esta conversación. Quiero que arranquemos contándole a nuestro público qué tiene que ver el tarot con todo esto y cómo se relaciona con la historia que nos quieres contar. Pues según va pasando la historia, van sucediendo ciertas cosas. El tarot básicamente le está como que dándole hints de posibles cosas que van a suceder. Como siempre, pues a veces uno no le hace caso a esos avisos y pues empiezan a pasar. Para cuando se da cuenta, pues un poquito distinto, o sea, para cuando se da cuenta, pues ya es tarde, es lo que quería decir. Pero sí, el tarot le da un poquito de humor a la historia. Eh, Curiosamente, cuando esa historia se escribió en el 96, el tarot no existía. No estaba puesto en la historia. Cuando se decide publicar, que se empieza a trabajar la historia, me da con añadirle ese elemento. Y pues, como que tirando las cartas a los personajes, salió lo que más o menos le iba a pasar a los personajes. Y eso mismo lo plasmé en la historia. Pero sí, la intención del tarot en la historia es como para darle la parte misteriosa y cómica a la vez. Esa era mi próxima pregunta, porque nos cuentas que en los 90 fue que tú escribiste la versión original de esta historia, y obviamente pues sabemos que hubo transformaciones en el camino. Sí. Ya nos adelantaste la integración del tarot. ¿Qué esta historia nos presenta y por qué necesitaba el tarot para que funcionara? Yo, en todo momento, la historia estamos hablando de las segundas oportunidades, del destino. En el momento que yo la escribí, sí, yo me encontré en una situación, no así como está en la historia, pero me encontré que estaba perdido, que no sabía para dónde coger. De hecho, originalmente la historia se llamaba Dos sentimientos y un solo destino. Sí. Y, y así era como yo me sentía. Cuando la empiezo a como que la evolucioné, los personajes crecieron. Y como crecieron, los problemas pues se fueron más, cambiaron un poquito de más a la época, a lo que hay ahora. El tarot, pues, a mí siempre me ha encantado el tarot. Siempre quise hacer una historia que tuviera que ver con el tarot. Y pues no sé, o sea, estaba tan alineado al destino de los personajes que no podía como que evitarlo. O sea, no tenía que ponerlos ahí. O sea, la historia sin el tarot no hubiera sido la misma historia. Toda novela se basa, ¿verdad?, en un universo que tiene diferentes conflictos ocurriendo al mismo tiempo. Algunos comienzan, otros van por la mitad, otros se están resolviendo, de repente alguno de esos se está acabando y surge otro. ¿Cómo montaste la historia para que pudiera funcionar teniendo el tarot como ese puente entre las resoluciones, el desenlace? ¿Cómo se monta eso? Pues mira, es que fue algo bien gracioso, fue bien gracioso y bien curioso porque es que
yo no pasé mucho trabajo. O sea, no pasé mucho trabajo. Yo simplemente me senté. O sea, me senté, digo que este personaje de Ricky es así, 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 se siente de esta manera, vamos a ver qué dice el destino. Era como si yo tuviera a Ricky de frente y le dijera, mira, este es tu destino. Y según cómo iban pasando las escenas, así era que yo lo iba haciendo. Tampoco fue como que yo lo hice al principio y no. Lo que van a ver en la historia es como pasó. Alineó, no sé, vamos a decir que por el destino también, alineó con lo que le iba a pasar a los personajes. Mi mentalidad cuando yo lo empecé a hacer era, ok, los personajes se supone que pasen por esto, esto y esto. Vamos a ver qué pasa. Si no, pues busco las que son y las acomodo. Pero es que no tuve que hacer nada. O sea, fue como que estaban puestas para eso. Después me da a hacer lo mismo con con los otros dos personajes. Y fue como que ahí. Y sale la de 8 de copa, que es la carta que habla de la aceptación del cambio del destino y todas estas cosas. Y yo me quedé como que, me quedé en shock. Y dije, no, esto es lo que es. Todavía para cuando eso la historia no se llamaba así. El nombre cambió después. Pero sí, realmente yo no tuve que pasar mucho trabajo. O sea, fue como que, era como si ya estuvieran, como si eso era lo que iba ahí. Bueno, conectó entonces la idea del destino Sí, del tarot con el propio destino de la historia. sí, exacto. No, no fue como que yo no ni lo busqué. Simplemente salieron y Sí. son 9 cartas en total y eso fue lo que se tiró. Pero fue bien gracioso porque no se tiraron todas a la misma vez. Eh, Hay unas que se repitieron, que por eso en el libro las van a ver de nuevo, pero así mismo como están en el libro, es el mismo orden en que salieron. Mencionaste hace un rato que la novela presenta diferentes problemas que vienen a la historia a través de los personajes. ¿Pudieras enumerarnos algunos de esos problemas? Mira, uno de los problemas principales es cuando la gente entiende que no hay una solución y no encuentran una salida y recurren al suicidio. La historia empieza con el muchacho, con Ricky, le digo el muchacho, Ricky, el personaje principal, en el edificio. Que de hecho esta historia está ubicada en Mayagüez y siempre estuvo ubicada en Mayagüez, eso nunca cambió. Y él se sentía tan frustrado que él entendía que ya, no quería seguir. Que no podía seguir con lo que estaba pasando y que la única solución era acabar con su vida. Okay, él está en en el techo del edificio. Sí, en un edificio médico. En un edificio médico, para efectos de la historia, el edificio real creo que ahora mismo es un hotel en Mayagüez, en el pueblo de Mayagüez. Eh, y otro de los problemas, uno de los personajes de las muchachas tiene situaciones de unas condiciones y eso que son bastante reales. También tenemos la situación de la impulsividad de los personajes cuando tú estás pasando por un coraje y quieres arrancarle la cosa, ¿no? Por decir algo. Ajá. Ese tipo de situaciones. Fuera de eso, otra de las cosas que quise tocar es lo de la empatía de la gente. Hay mucha gente viendo al muchacho en el edificio y en vez de buscar ayuda, lo que van es a sacar el celular para grabar, claro, y comentar. Siempre está el que comenta, así, ¿sí? Pues ese tipo de detalles los quise poner y de hecho la historia comienza con una frase y es el punto donde la gente le gusta comentar sin saber. O sea, empiezan a tomar una postura, a hablar de lo que está pasando, pero no tienen toda la información. Y en esta historia, eso es uno de los temas que quise cubrir, que antes de juzgar a alguien, siempre hay que tener toda la información. Claro, y es una crítica social desde la literatura, ¿verdad? Más allá de ser panfletero, ¿verdad? De estar regañando a los lectores, es otra forma que sirve la literatura para traer esos asuntos sociales, porque los vemos en todo, ¿verdad? Que como las redes sociales son esa plataforma para hablar de todo, ¿verdad? Sin saber, y en este caso, este personaje que está en una situación vulnerable,
a punto de lanzarse de ese edificio, pues se vuelve objeto, ¿verdad? De esta gente que está de espectadora, pero grabando en sus celulares en vez de buscar ayuda, especulando de las razones por las que está a punto de tomar esa decisión. Hay algo interesante con esa escena que a mí me gustó mucho, que es que cuando él está allá arriba en el techo del edificio, a él se le caen unos papeles, ¿verdad? Sí. Y de ahí entonces se desata toda la historia. Quisiera que nos contara de dónde salió esa idea genial, porque a través de esos papeles es que descubrimos todo el trasfondo de la historia principal. Pues yo, como en otras ocasiones, yo he dicho que muchas de mis historias son basadas en cosas que me han pasado y en sueños. Hay cosas como esta que yo la quise poner como cuando uno la sueña, que tú empiezas a soñar fragmentos, o lo que recuerdas son fragmentos. Y en el diario, pues tú tienes todo organizadito. Mi pregunta fue, ¿cómo sería si la gente, qué haría la gente si se le cae, si empiezan a leer pedazos de lo que está pasando? ¿Cómo la gente lo empataría? Y de ahí fue que surgió la idea de entonces, ok, vamos a dejarle que se caiga el diario, que las páginas se rieguen. Siempre las páginas se caían desde un principio, si no me equivoco. Y era eso, o sea, ver qué pasaría. Si la gente se va a preocupar, si se van a unir, si no se van a unir. Y cómo el lector lo tomaría si tuviera que leerlo, por decir algo, en desorden. Claro. Es una especie de rompecabezas, sí. Que es una técnica muy buena también desde la literatura para romper con lo tradicional que es cronológico y está toda la historia ahí de principio a fin organizadita, ¿verdad? Sí. Pero viniste tú con esta idea y entonces el lector le toca montar ese rompecabezas, ir para adelante, para atrás, como si fuera un juego detectivesco. Sí, más o menos, algo así. Pero sí, la idea era eso, hacer algo un poquito diferente. Claro. Y a la vez integras unos elementos o unos recursos contemporáneos que son los poemas, las cartas, las notitas, y todo eso hace que el lector entonces se sienta parte de la historia, que fue algo que yo sentí como lector. No estoy leyendo la historia tradicional, sino que estoy participando, estoy dentro del libro, que yo creo que eso es algo que va a agradecer el público cuando lea la novela. Sí, sí, por lo menos, o sea, estoy súper contento en ese aspecto porque esa era una de mis preocupaciones, porque uno tiene una visión de lo que quiere hacer, pero tú no sabes si el que la va a leer lo ve de la misma manera. Y por lo menos, como parte de una de las anécdotas que pasaron durante el proceso de la novela, es que una de las lectoras beta estaba peleando conmigo por el personaje. Porque eso mismo está hecho para que tú cojas un bando y sientas diferentes cosas en ese personaje o con el otro, dependiendo de los personajes que haya. Y si quieras, qué sé yo, que quieras comprarle, pues, o sea, darle o abrazarlo, algo así. Eso era lo que se quería. Claro, y a medida que vamos leyendo, que se va formando el rompecabezas, vamos cambiando las emociones porque vamos descubriendo cosas nuevas, que es un poco la técnica cinematográfica que estamos viendo en Netflix. Sí. Así que de cierta manera también es un libro que pudiera verse en vez de leerse. Me parece que son técnicas novedosas, interesantes para plantearnos, porque en la literatura ya está todo dicho, ¿verdad? Ya todo el mundo contó todas las historias. Lo que nosotros hacemos es contarlas de una forma diferente con nuestra originalidad. Así que yo creo que por ahí diste en el clavo con la originalidad. Sí, esa. De hecho, ahora que estás hablando de Netflix, originalmente era un libreto para una película. De hecho, yo comencé escribiendo así. Vale. Fue después que tomó la decisión de aprender a hacerlo lo tradicional, pero todavía pues, le quiero dar ese toque de como si lo fuera a grabar en algún momento. Y sí, o sea, la visión mientras estaba haciendo esta era como que cómo se vería en Netflix, cómo se vería en el cine, cosas así. Sí, es una narrativa muy visual
que eso pues da, ¿verdad?, otros estímulos al lector, que ya de por sí la literatura tradicional, pues hay que esforzarse mucho, ¿verdad? Que en este caso es cierto que funciona con el público, que nos da ahí como nos aprieta unos botones de estímulos para ver lo que está ocurriendo como si fuéramos parte de ese público que está viendo a Ricky a punto de lanzarse del edificio. Sí. Otro recurso que utilizaste fueron los personajes que van recibiendo esos papeles que van cayendo del cielo, pudiéramos decir, y a través de los cuales vamos conociendo la historia. ¿Por qué decidiste que fueran esos personajes en particular? El mío favorito es La Mujer Sin Hogar. Ah, sí, sí. Fíjate, originalmente se suponía que fuera ella, la única que se preocupara de lo que le estaba pasando al muchacho. Después, como si lo fuéramos a ver desde un punto de vista realista, pues eso no va a pasar. Uh-huh. Entonces ahí es donde se empiezan a introducir los otros personajes, pues el barrendero, el que vende helado, y es por eso. Pero sí, originalmente estaba hecho para que fuera una sola persona. Por eso es que vas a notar que ese personaje en particular tiene como más participación en la historia. Claro. Y hasta cierto punto es como uno de los más importantes. Uh-huh. Al final te dicen más o menos quién es, pero sí, ella es la más importante del grupo. Muy bien. Pues antes de seguir hablando, me gustaría que diéramos una probadita de la lectura, ¿verdad? Así que tenemos algunos invitados que nos van a estar apoyando con la lectura. ¿Está Mariel con nosotros por ahí? Sí, pues Mariel Velázquez nos va a presentar un poquito del principio del libro, ¿verdad? El capítulo 1, ese principio. Así que vamos a escuchar y así vamos adentrándonos en la historia. Párate ahí para que salga. Sí, Mariel, pasa por aquí. No es nada, estamos en familia. Aquí, Aquí al lado, aquí al lado. Aquí al ladito. Aquí. Bueno, pues, buenas noches a todos. Yo voy a leer el primer capítulo que se llama A Pasos del Abismo. Dice así: una mujer gritó a todo pulmón, dejando caer las bolsas de supermercado que cargaba. Las personas a su alrededor, desconcertadas, se detuvieron. Al observarla, la encontraron inmóvil, señalando hacia la parte alta del edificio médico de 5 pisos, Maya View Center, muy cercano a Plaza Colón, conocida también como Plaza Almirante Cristóbal Colón, en el pueblo de Mayagüez. Un hombre vestido de negro, cercano a los 40 años, estaba sentado en el alero de la azotea. Algunos de los presentes tomaron la situación como si nada, mientras que otros subían imágenes o videos en las redes. Poco a poco la gente empezó a aglomerarse en el área, hasta detener el tránsito local. «¡Que alguien llame al 911!», gritó uno. «¿Por qué no lo haces tú?», respondió otro, mientras grababa con el celular. «Yo estoy ocupado, ¿no lo ves?». «¿Cuál es el número del 911?», preguntó histérica una mujer transmitiendo en vivo desde su teléfono. Según se amontonaba el gentío, la intensidad del ruido aumentaba. Entre los comentarios se escuchaba a los conocedores del tema dar su versión de la situación o teorías de por qué el individuo se hallaba arriba. Algunos insinuaban que era por despecho, otros que estaba borracho y hasta señalaron que podría ser por fraude al gobierno. La realidad era que nadie sabía con exactitud qué le ocurría. El hombre de negro observó sigiloso a la multitud. Las voces eran como suaves murmullos en el viento. Desde allí parecían hormigas, unas encima de otras. Un par de palomas se posó junto a él, interrumpiendo su línea de pensamiento. Intentó acercar la mano, pero solo consiguió ahuyentarlas. Las siguió con la mirada, hasta que descansaron en las ramas de un árbol distante. Fijó la vista al horizonte y encontró el punto en que el cielo y el mar se vuelven uno con el paisaje. «Todavía falta para el atardecer», comentó para sí. «Es cuestión de tiempo».
Observó a la multitud que descubría los biombos azul y rojo que anunciaban la presencia de la policía y del personal de emergencias. Notó cómo oficiales y bomberos intentaban apartar a la masa sin éxito. «Ridículos», dijo soltando una carcajada, «solo les interesa el morbo». Un oficial lo llamó a través del altoparlante en un intento de capturar su atención. Trató de convencerlo de que bajara del edificio, pero el hombre lo ignoró y giró la vista al horizonte. Una delicada brisa le acarició el rostro, cerró los ojos y sonrió. «Desearía que estuvieras aquí», susurró. El hombre perdió el balance al levantarse del alero y provocó que se escuchara el asombro unísono de la gente que lo miraba. Le siguió un silencio sepulcral. Se dirigió a una de las esquinas donde una viga de acero se inclinaba hacia el vacío. Se agarró y allí permaneció observando las nubes que llegaban poco a poco. El ruido de la multitud incrementó y la policía hizo lo imposible por mantener la calma. Una mujer de pelo negro corría despavorida entre el gentío en dirección al edificio. Uno de los presentes se cruzó en su camino y rodaron por el suelo. «¿Qué te pasa, enana?», manifestó el individuo furioso. «Fíjate por dónde vas». «Enana no», replicó irritada, «de corta estatura». «¿Por qué me empujaste?» «No lo empujé, usted se metió en el medio», expresó molesta. «Pendeja», gruñó el hombre levantándose y marchándose del lugar. La mujer lo miró con desprecio y prosiguió. Uno de los oficiales intentó detenerla utilizando el silbato. En cambio, ella lo escuchó e ignoró. El uniformado se apresuró a detenerla. Sin embargo, lo contuvo a una solicitud de refuerzos para contener una violación de perímetro. La policía logró controlar la situación abriéndole paso a los respondedores y bomberos para que estuviesen listos en caso de una tragedia mayor. Uno de los rescatistas tomó el altoparlante e intentó comunicarse con la persona de la azotea. No obtuvo respuesta. El solitario hombre permaneció silente, observando al cielo. «¿Cuánta falta me haces?», musitó. «Siento que te he fallado». El individuo extendió la mano como queriendo alcanzar una nube gris que se apartaba. «Quisiera escapar de todo», dijo frustrado. «¿Cómo lo voy a superar?». El joven permaneció inmóvil, observando los destellos de luz que se colaban entre las nubes. «Mi amor, ¿por qué me abandonaste? No fue mi intención hacerte sufrir. Me siento tan perdido, sin rumbo», añadió con voz entrecortada. Sacó del bolsillo una libreta doblada, de la cual sobresalían notas y páginas sueltas, como si fuese un diario. Quedó hipnotizado al observarlas. Fijó la vista en un papel que contenía la frase «No me deja vivir». Intentó ignorar el mensaje, pero la curiosidad se apoderó de su ser. Un destello de luz iluminó el entorno, seguido de un ruido estruendoso que retumbó en el lugar. La brisa cambió de dirección y un fuerte ventarrón desbalanceó al individuo. Este trató de sujetarse y soltó la libreta. Vio cómo caía al vacío con la misma angustia de perder a un ser querido. No, ya, ¿verdad, Rey? Gracias. Y ahí vieron cómo ese comienzo contundente es el que entonces da paso a la historia que vamos descubriendo a través de los papeles que van volando de esa libreta. Así que esa técnica es muy original, pues nos despierta mucho interés, ¿verdad? Que es la idea de todo escritor, que nos lean, ¿verdad? Así que se vale el ingenio para ver cómo acercamos los lectores a nuestra obra. Así que con este comienzo, pues, uno sigue con ganas de seguir leyendo. Eso así. Y vimos ahí, sobre todo, la técnica visual, ¿verdad? Cómo la narrativa se torna en una fotografía, en un video, y estamos ahí presentes, viendo qué está ocurriendo. Sí. Así que, genial el comienzo. ¿Quién sigue? Vamos a leer un poquito más. Sí, yo puedo leer el video. ¿Sí? La nota que la que. ¿De qué parte nos vas a compartir ahora? Pues yo les voy a leer la primera nota que se encuentra de las que se caen. La primera que aparece, que
que da un poco de sentido de lo que está sucediendo con el muchacho. No tienen idea de lo mucho que las amo, pero no quiero seguir engañándolas. Desearía saber qué debo hacer, qué camino escoger. Sin embargo, me faltan fuerzas para seguir adelante. Este sufrimiento me come por dentro, me destruye. Ya no deseo ver, ya no deseo vivir. Perdónenme, es mejor así. Esa es básicamente la nota de Ricky, de cómo, que explica bastante cómo se siente en ese momento en la historia. Y ahí entonces vamos comprendiendo un poquito lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta que estas hojas están saltando, ¿verdad?, por Mayagüez, y la gente las está entonces recogiendo, y el rompecabezas pues está desarmado todavía. Exacto. Así que ahí vamos como montando el asunto y entendiendo. También esta novela tiene un personaje bien interesante que se llama Keishla. ¿De dónde salió la idea de incluirla? Keishla siempre estuvo. Sí quería darle como que este tono de esta persona agresiva que te encuentras en el trabajo, que es bien trabajadora, pero cuando está en estrés, quiere acabar con todo el mundo si alguien se mete en el medio. Y la escena de cómo Ricky conoce a Keishla, lo que representa es eso. No recuerdo bien si fue basada en algo que sucedió en el trabajo. Probablemente. Digo, no sucedió así, pero entonces yo le di un poquito más de humor. Pero sí, el personaje de Keishla siempre existió, siempre iba a ser un poquito más rough versus la otra protagonista, que es Glenn Marie. Uh-huh. Y pues sí, como hasta cierto punto, pues le da un poquito de humor también a la historia. Que todos estos elementos son bien importantes porque una historia, en este caso con esa escena tan dramática al principio que tiene que tocarse con seriedad, necesita ese balance de lo jocoso, ¿verdad? Al igual que una historia que es totalmente jocosa, necesita en algún momento, ¿verdad?, una seriedad o una reflexión. Así que eso es bien difícil hacerlo. Israel lo trabaja aquí muy bien, así que son fortalezas del texto. Como de una escena dramática, hay unos elementos que la complementan y que son jocosos sin reírnos de la situación dramática que está ocurriendo. Así que te felicito por eso. Gracias. Y tenemos a alguien, ¿verdad? Abraham está por ahí, que nos va a estar leyendo un poquito de Keishla. Bueno. Escucha, ahora sí. Examiné el listado de tareas pendientes y descubrí que mi informe era el último en la cola de impresión. Yo no voy a esperar a que finalicen los 50 archivos que presioné. Me quiero ir hoy. Miré a todos lados y, al encontrarme solo, cambié el orden de ejecución. Me reí como un tonto. Observé la impresora y, luego de debatir si debía llamar al técnico o abrirla, terminé rebuscando entre los recovecos la causa del problema. No encontré nada. Ejecuté el diagnóstico del sistema con la esperanza de que desapareciera el error como por arte de magia. Sin embargo, seguía ahí, burlándose de mí. ¡Jo! ¡Basura!, comenté molesto. Designado, abrí los paneles del equipo y exploté en otros lugares. Quité los cartuchos de tinte, removí varias piezas. Nada. En cuestión de minutos, me encontraba haciéndole labores mecánicas como si se tratase de un carro. Estaba lleno de tinte y grasa por doquier. Ropa, rostro, manos, brazos, en fin, todo. Parecía un desastre. Cuando me disponía a ponerme de pie, encontré frente a mí a una mujer hermosa, de corta estatura. Quizás con una edad muy similar a la de mi esposa, mirándome boquiabierta. La pelinegra quedó atónita con mi reguero. Se veía tan similar al cuadro de la pintura Scream de Edward Munch que me tuve que tragar las ganas de reír. ¿Necesita algo?, pregunté como si nada, disimulando mi asombro al verla. Y por un instante imaginé a mi esposa lista para darme un bofetón por quedarme atostado con la chica. ¿Qué carajo hiciste, vociferó furiosa? ¿Por qué la desarmaste? Pues solo un poquito, respondí. ¿Un poquito?, replicó anonadada. ¿Y ese reguero de dónde cae? Intentó contenerse y prosiguió. ¿De dónde salió? Estaba intentando encontrar el papel atascado que tiene, comenté reinstalando algunas de las piezas.
Para eso no había que desarmarla toda, objeto furioso a la mujer. Necesito imprimir algo urgente. Tengo una presentación con los suplidores de materiales en menos de 5 minutos. La miré indiferente mientras continuaba colocando las piezas en su lugar. Con esa actitud, su apariencia ya ni me importaba. ¿No crees que debiste hacerlo con anterioridad? Comenté. Considero que está un poco tarde. ¿Cómo? Indagó frenética apretando los puños. ¿Que debiste hacerlo con tiempo? Expliqué al ver su actitud. No sé por qué le respondí eso. Intenté disimular mi temor. Sin embargo, confieso que me sentí aterrorizado e intimidado ante la situación. Ella permaneció pasmada por mi contestación, pero ¿qué más quiera que hiciera? Ese no era mi problema. Yo no lo obligué a que esperara lo último para la presentación. Gracias, Abraham. Vimos ahí entonces la introducción de este personaje de Keishla, que llega entonces como un maremoto, ¿verdad? A revolver el asunto y a aportar otras tensiones a la historia. Hablábamos al principio que el universo narrativo, ¿verdad? Necesita como esa telaraña para que funcione. Y ahí vemos entonces otro de los ingredientes de la historia. Sí. Y aparte de que a quién no le ha pasado lo del printer. Claro. Claro, y que se habla bien bonito cuando pasa, ¿verdad? Que Sí. salen sapos y culebras. Exacto. Y eso es parte, ¿verdad? De la fidelidad que debe tener la ficción al contraponerse con la realidad para que sea creíble, ¿verdad? Si el texto no se parece a la realidad, pues hay una desconexión con el público, ¿verdad? Exacto. Así que ese es Keishla. Pero también hay otro personaje que me gusta mucho, que se llama Scarlett, ¿verdad? Y es como, pudiéramos decir, la pimienta de la historia, Sí. ¿verdad? ¿De dónde salió esa idea de incluir un personaje como Scarlett? Pues mira, te voy a ser sincero. En la historia hay una situación de Scarlett que sí está desde la versión original, pero después de conocer a tanta gente, incluyendo a mi compañera Sacha, al igual, aprendí otras cosas. Y como que quise jugar con ese personaje un poquito más y darle la picardía, además de como que darle una explicación de qué era lo que pasaba con el pasado de Ricky, con Scarlett, su exnovia, pero darle esa picardía de cosas que había aprendido nuevas y conozco a Sacha y sus personajes. Y eso me motivó a darle el empujón a esa historia en particular. Los que me conocen saben que yo no me atrevía a hacer escenas así o hablar así de esa manera en las historias, pero he ido aprendiendo. Y pues, ¿cómo se dice? Básicamente lo pasé en un personaje en Sacha, por decir algo. Pero me da igual. Sí, no me acostumbro. Pero sí, la manera en que Sacha, que al igual escribe, me motivó a hacer ese personaje así. Vale. Y es un personaje atrevido, Sí, que rompe las normas esperadas para una mujer, ¿verdad? Y que necesita ese balance en la historia, pero todos los personajes no pueden ser iguales, si no la historia no funciona. Y aporta entonces esa picardía bajo esa inspiración que tú nos cuentas de la literatura de Ale Wall. sí. Pues, ¿qué tal si escuchamos un poquito? Está por ahí Ale Wall con nosotros. Agárrense los cinturones. Ay, santo Dios, me la pasó. Sí, después que no esa es la carta nada más. Si es la historia en verdad. Ricardo, mi rey, no te cases con esa pendeja. Aquí te muestro todo lo que te vas a perder si lo haces. Yo puedo darte lo que me pidas y más allá. Mi corazón y mi cuerpo son solo tuyos. No sé qué le ves a esa flaca ridícula. Yo estoy más rica, más sexy y más buenota que tu estúpida novia. Mi foto lo dice todo. Mi cuerpo se excita de solo pensar en ti. Mis enormes senos aún recuerdan el calor de tu pene refugiado entre ellos. Arden por ti.
Son tuyos y anhelan que los vuelvas a chupar y morder como la última vez. Ven a mí, a nuestro rinconcito secreto. Tengo puesto el baby doll negro que tanto te enloquece. Por favor, no te cases con la ladrona que te llevó de mi lado. Siempre tuya, Scarlett. Postdata, acéptalo. Me deseas tanto como yo. Soy la chica que te moja y ocupa tus pensamientos. Gracias, al igual. Ahí vimos entonces el fuego de la historia, ¿verdad? Las páginas cogen fuego cuando estamos leyendo esa parte y que es muy necesaria, Sí. ¿ok? Para poder traer ese universo variado que es la vida misma, ¿verdad? Porque de repente cuando miramos a nuestro alrededor todo el mundo tiene su propia personalidad y sus formas de acercarse a otros, ¿verdad? En el caso de Scarlett, que la vemos ahí como una ex medio psycho, ¿verdad? Sí. Obsesionada, ¿verdad? Muy pasional y que viene pues a trastocar el asunto de la situación de Ricky. La tranquilidad de Ricky, entre comillas. Claro. Y nos da un poquito de luz de ese pasado que tú dices que, Sí. ¿verdad? Que mencionaste hace un rato de Ricky, de dónde viene, el trasfondo que es muy importante a la hora de entender la psicología de los personajes, ¿verdad? Así que ahí vimos un poquito de todo y obviamente pues dejamos que ustedes lean lo demás para que puedan descubrir y seguir montando ese rompecabezas. ¿Okay? El reto mayor de escribir esta novela, ¿cuál fue? El reto mayor fue que al conectar las páginas, como las páginas están regadas, al volver a las escenas, a las continuaciones de las escenas de las páginas, que no fuera a brincar cosas. Que no fuera a brincar cosas, omitir cosas. Eso fue lo más difícil. Porque no fue que se escribió en orden y después se regó. Es que se escribió así mismo como está. Pero sí, el reto mayor fue mantener los personajes, que cada uno hicieran las cosas que tenían que hacer. A veces pasa que me encariño de los personajes y después no encuentro no encuentro cómo moverme adelante. Pero hay una escena en particular que fue la que más me tocó cuando la fui a escribir. Que obviamente no lo puedo decir, pero es la parte importante de la historia. Y eso a mí yo escribiéndola me dio. ¿Cuál es el capítulo? A ver si me acuerdo. Para darle asignación al público. A ver si me acuerdo. Ay, madre, no me acuerdo. Me cogiste ahí me cogiste con la pregunta. La busca. En ese capítulo, entonces, nos lo llevamos de asignación para estudiar esa parte que nos dice Israel que le costó mucho como autor poder desarrollar esa escena, ¿verdad? Ya yo tengo en mente cuál es. Sí. Es una escena muy dramática que no le vamos a expoliar, ¿verdad? Para no dañar el proceso de lectura, pero que también da forma a lo que está ocurriendo desde el principio con Ricky. ¿Okay? Recuerden que de repente nosotros vemos a este personaje que quiere quitarse la vida y obviamente pues cuestionamos sus razones, qué está pasando ahí. Pero toda la historia pues nos va a ir dando el sentido que necesita ese personaje para comportarse de esa manera. Sí, mira, está como el capítulo 9. Capítulo 9. Sí. Así que ya saben, la parte más difícil para el autor fue el capítulo 9 y nos lo llevamos de asignación. Sí. Preguntas del público que quisiera que tengan la oportunidad. Mira, el otro muchacho ¿sí? también. ¿Tenemos más lectura? Sí. ¿Quién está por ahí con nosotros? Dale, ven. ¿Cómo se llama? Luis Soto. Luis Soto. ¿Y qué nos va a compartir Luis? Luis, ¿qué parte nos vas a compartir? Dile ahí. Saludos. Nada, solo quería compartir un pequeño cantito, solamente 2 oraciones, pero es para que esas 2 oraciones demuestran la habilidad del escritor de montarnos una película en nuestra mente, una de acción, así que estuvo bien chévere y por eso lo hago. Vale. Que nadie se mueva, esto es un asalto, anunció un hombre enmascarado desde la entrada del local. Del susto nos separamos, quedamos petrificados. Vi que el asaltante apuntaba con un revólver gris oscuro a la cajera. La mujer no se atrevía ni a respirar. Estaba nerviosa.
ya que el desconocido agitaba el arma frente a ella. Al vernos parados, apuntó en nuestra dirección. Nada, solo el resto de la historia pues la leen. Muy bien. Ahí, como nos dice Luis, vemos un poco de acción, así que esta historia tiene un poquito de todo. Vemos ese arranque dramático, luego vimos unos toques ahí jocosos, pero también hay unos elementos de acción. Así que es como una serie de Netflix en la que vamos pasando los episodios y viviendo cosas diferentes. Así que es como una montaña rusa de emociones. Son así. Preguntas del público. Vamos a ver. ¿Hay alguna casualidad de que el apellido de Ricky Ferrer? ¿Ferrer? Igual que el tuyo. No, yo soy Velázquez. Pero sí hay cosas de la historia que son basadas en cosas que pasaron. Ok. Sí. No son muchas, pero ahí hay. Vale, que le prestas algunas cosas de tu vida a la literatura. Yo creo que lo hacemos un poco Sí. todos. Pero De alguna manera. esta vez no es como la de ser adulto, que era solamente a uno. A esta, cada uno tiene su... Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Esa que tienes el rompecabezas con las cartas, ¿verdad? Para tú, ya hablaste un poco del proceso ¿verdad? De cómo lo hiciste, pero en un momento tú te sentaste y tú dijiste, ok, esta es la historia lineal, ahora vamos a ver cómo lo empato, o no sé si me entiendo. No, Algo así en el proceso de escritura. no, la historia yo la escribí tal y como está en el libro, o sea, en el mismo orden. Sí llegué a considerarlo, pero no era el mismo film. No es el mismo film. Si tú lees la historia en el orden de las fechas, no es el mismo film. Pero sí yo la escribí tal y como está escrita en el libro, o sea, en ese mismo, así en desorden. Muy bien, una historia fragmentada Sí, que hay que leerla tal como está. sí, A ver, no la organicen, sí, que se daña la sí, experiencia. exacto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Luis. No es pregunta, es una anécdota. Vale. Pues cuando yo empecé a leer el libro, muchas de las veces lo veía a él, porque lo conozco. Pero había veces, como la parte que leyó la muchacha, que decía, esto no lo vi venir, de parte de Israel. Y algo que también me gustó fue que luego que leí el libro, él subió a Instagram unas fotos con unos animes Sí. que decía que quizás así podrían ser los personajes. Nada más con ver eso, ya mi historia, pude recrear la historia completamente diferente. Que eso fue un elemento chévere que me tocó después, como que puedo volver a releerla con esa otra visión. Sí. Y eso se logra solo con el efecto que hablábamos hace un rato, de lo visual. Hay una narrativa visual que crea un referente en nuestra mente y ya entonces Luis, con solo ver eso, activa esos sentidos. Así que ahí hablamos también de una habilidad, como dijo Luis, desde la posición del escritor para provocar eso. Así que estamos muy bien con esa parte. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional? ¿No? ¿Estamos todos bien? Nadie ha preguntado por qué esos dulces están ahí. Ya yo tengo esa pregunta ya para el final. La tenemos ahí para el final. Vamos a cerrar hoy como una buena cena con un postre. Quiero saber por qué están esos chocolates ahí. Mira, hay una escena en la historia que era una escena romántica, es una escena romántica, pero ellos tienen un postre. Y el postre, aunque es inventado, básicamente es basado en los Rafael, porque a mí me encanta. Y cuando estaba escribiendo esa escena, me lo estaba imaginando, me lo estaba probando. Pero gracioso fue que el año pasado fuimos a un lugar donde da la casualidad que nos sirvieron diferentes cosas, sorpresa. Y entre ellas está el postre de la historia. Sin yo decirle a la persona, yo quiero esto, esto y esto, ellos nos dieron algo que se parece, es bien similar a lo que dice la historia. Y fue una cosa que, o sea, tú verlo realmente como que pasó sin querer, fue una cosa, pero
Ujú. Y la base de ese postre, entonces, es La base, chocolate. la base de ese postre, la idea fue de ahí. Muy bien. Pues ya mismo vienen a explicar un Sí, poco exacto. de este postre que nos comparte Israel. Para cerrar, quiero hacerte una pregunta. Veo en la novela unos matices de motivación, de salud mental, y quisiera que nos contara si hay una intención adicional del autor detrás de la historia con relación a ese tema. Mira, yo lo que quería presentar en la historia era que a veces nosotros tenemos situaciones que creemos que el mundo se acabó. Y por experiencia propia puedo decir que cuando aprovechamos las oportunidades, descubrimos cosas nuevas. Si, por ejemplo, algo sencillito, yo llevo escribiendo desde el 80 y pico, pero nunca me atreví a hacerlo. Pero nunca me atreví a publicar. Cuando pasa todo este revolú de María, que tú te das cuenta que han pasado muchos años, habían pasado muchos años, dices, ¿qué tú quieres hacer con la vida? Pasó lo que pasó con María, fue fuerte para mucha gente, hay que aprovechar. Y yo lo vi como una segunda oportunidad. Y hice cosas que siempre quise hacer, que nunca me atreví a hacer. Entre ellas fue publicar, que por eso es que empiezo a contratar series. Y, y pues sí, quería decirle a la gente, por esta historia, quería decirle a la gente que uno no debe desaprovechar las oportunidades. A veces uno no las ve, pero están ahí. Y pues sí, las oportunidades del destino hay que aprovecharlas. Tú no sabes lo que te va a pasar después. Muy bien. Y eso es bien interesante porque entonces el lector puede darle sentido desde su propia vida. Exacto. Así que se llevan eso como invitación también de la lectura. Vale. Muy bien. Pues saben que el libro está aquí disponible a la venta. El autor está con nosotros. Lo aprovechamos para que nos firme, nos haga una dedicatoria original a cada uno y nos tomamos fotos de una vez. Y si las comparten en las redes, pues saben que nos ayudan mucho a difundir la literatura puertorriqueña y a apoyar a nuestro colega y compañero Israel Velázquez Ferrer. Así que, Israel, muchas gracias por contar conmigo y gracias a ustedes por darse cita y apoyar a Israel. Muchas gracias a todos. Buenas noches.